Ahora voy a compartir mensaje de la tarde. Pedid, buscad y llamad. El mensaje de nuestro pastor principal. Su título, pedid, buscad y llamad. Cita bíblica, Mateo capítulo 7, versos 7, 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Esos versículos son muy famosos, reconocidos. Una promesa muy hermosa, muy hermosa. Dice, pedid y se os dará. Digamos, pedid, tal vez se os dará. No dice así, sino pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Todo aquel que pide, dice, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Nuestro Señor nos ha dado este versículo tan hermoso, con gran promesa. En otra palabra, si cambiamos, no pedir, no pide, no se dará, no se os dará. No busca, no hallaréis. No llama, no se os abrirá. Digamos, uno ora con fe para recibir, ciertamente. Hay una promesa muy hermosa, grande. Dios nos ha dado esa arma muy eficaz, muy fuerte para nuestra bendición. Pero no sé, ¿cuántas creyentes usan su arma que Dios le ha dado? Esa oración. Pero aquí dice, pedid, buscad, llamad. Pero tiene significado diferente. Personalmente, yo anteriormente, pedid, buscad, llama, una expresión como sinónimos. Cuando expresa sobre la oración, pero una expresión de sinónimos. He pensado así, pero tiene diferente significado espiritual. Como los padres quieren dar buenas cosas a los hijos, también Padre Dios de amor quiere darnos mejor cosas a nosotros quienes somos hijos. Por eso nos ha dado esa promesa. ¿Sí? Nos ha dado una arma bien eficaz para recibir la respuesta de nuestra petición. Pero si no pedimos, no podremos recibir conforme a la ley espiritual. En este mundo, todo países tiene su ley, hasta alguna empresa, también su reglamento, ¿sí o no? Alguna entidad tiene su estatuto. ¿Por qué? Sin ley, no puede tener orden, no puede saber cómo hacer. Eso puede causar mucha confusión, problema, ¿sí? Peleo, discusión. Pero si tiene la ley,
Según la ley puede, pero lamentablemente ley de este mundo no se aplica exactamente, justamente, según autoridad, según alguna X razón, y no se aplica justamente. Por eso, teniendo la ley de cada país, de cada organización o empresa, tiene alguna confusión, problema, corrupción. Pero ley espiritual, que es la palabra de Dios, se aplica exactamente. En este mundo puede evadir de la ley de repente. Pero nadie, nada puede evadir de ley de Dios, ley espiritual. Ley espiritual no solamente ejecuta en el mundo espiritual, en el mundo físico también. No se limita a algún país, Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, Corea, Japón, China, no importa. Ley espiritual, ley de Dios, palabra de Dios, se aplica sobre toda creación, incluido ser humano. Trasciende el tiempo. La ley de Dios, la palabra de Dios, hace 100 años fue aplicada. Hace 1000 años también fue aplicada. También en el tiempo del Antiguo Testamento también fue aplicada. También hasta que venga nuestro Señor Jesucristo será aplicada exactamente, justamente. Por eso, ley espiritual, no hay que pensar algo espiritual o algo, será eficaz, será no es. Ley de Dios, palabra de Dios, ley espiritual. No cambia, no extingue. Amén. Pero si no pedimos, digamos, si no oramos, no podemos darnos. Dios no puede darnos respuesta de petición conforme a la ley espiritual. Por eso oración muy importante. Teniendo problema, teniendo deseo, teniendo petición, no pide, no puede recibir. Uno confesando, Dios omnisciente, quien conoce todo mi problema. No es así. Dios sí conoce todas las cosas. Pero no ora, no le pide a Dios, no puede recibir. Esa es la ley espiritual. Yo le dije, ¿no? Esta bíblica, pedid y se os dará. Otra palabra, no pide, no se os dará. Esa ley espiritual. No busca, no hallaréis. No llama, no se os abrirá. Esa es la ley espiritual. Por eso uno, ahí teniendo su petición, teniendo problema, no ora. ¿Qué significa? No tiene fe. No tiene fe. No entiende la palabra de Dios. Ley espiritual. Alguien dijo, vive sin oración, vive sin Dios. Nosotros creemos en Dios omnisciente, omnipotente. También nuestro Dios está en cualquier lugar, en todo el mundo.
Cuando dicen amén. Nuestro Dios está en todo lugar, no solamente donde Colombia o Venezuela o Perú, El Salvador. No. A la vez, al mismo tiempo, nuestro Dios está en todo lugar, en todo el mundo. Uno si va a la luna, ay, Dios está allí. Uno de repente, y ay, por aquella razón, yo quiero a otro país. Dios está allí. Uno de repente ha causado problema o algún delito. Por eso, ya, me voy a otro país, al Marte. Dios está allí. Nadie puede evitar la presencia de Dios. Pero aquí dice, vive sin oración, vive sin Dios. Dios está en todo lugar, todo tiempo, en cualquier lugar. Pero uno no ora, vive sin Dios. Pero, yo estoy orando. ¿Cuándo? Antes de dormir, 5 minutos cabeceando. No se refiere a esa oración. ¿Eh? O antes de comer, yo agradezco. Claro, debe agradecer con oración. Pero no se refiere a esa oración. Amén. Creo que esta palabra y evangelista Gigi Abela dijo, creo. Muy cierto, muy importante. Siga conmigo, por favor. Vive sin oración. Vive sin Dios. Ay. Oración es la respiración de espíritu. Y hermana Carolina García nos ha dado su testimonio. Y teniendo dolor tan fuerte en su espalda y le faltaba aire. Yo me imagino, eso da miedo. ¿Por qué? No respira. Muere, no solamente muere, en medio de esa dificultad de respirar, ¿cómo sufre? Una cosa desesperante. Pero oración para creyente es respiración espiritual. Nosotros cuando aceptamos Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿de verdad? Dios nos da Espíritu Santo. Espíritu Santo viene a nuestro corazón, hace nacer de nuevo nuestro espíritu que estaba muerto. Ese espíritu para vivir, para mantener su vida, necesita oración, necesita respiración. Pero un cristiano que ha nacido como hijo, hija de Dios, pero no ora, su espíritu está asfixiado, está muriéndose. ¿Por qué? No ora, no tiene oxígeno espiritual por la oración. Para explicar. Por eso, vive sin oración, vive sin Dios. Hoy muy cierto. Pero yo creo, oración es respiración espiritual. Eso es, digamos, una expresión más fundamental. ¿Por qué? Sin respiración muere. Espíritu sin oración muere. Amén. Por eso les felicito
a los hermanos que oran continuamente. Ahora de repente uno no se da cuenta, mucha importancia, oración continua, oración sin cesar, pero va a saber, va a conocer en el cielo cómo fueron importantes, oración sin cesar. Por ello nos dio, como está escrito en Mateo capítulo 7, verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Por eso, yo deseo que todos los hermanos que están conectados al culto de la tarde sean presentados a la oración de Daniel. Los alumnos sin escuela que tiene su programa, será difícil de estudiar. Ay, a mí no me gusta ese colegio. Yo estudiaré solo en mi casa. ¿Cuántos alumnos pueden estudiar solo por su propio dominio? Creo que, no sé, habrá uno entre 1000 o habrá uno entre 10,000 de repente. Igual yo quiero orar en mi manera y conforme a mi tiempo. Muy difícil. Pero si asiste al culto, a la oración de Daniel, fácil. Fácil, alabando juntos, orando juntos, por la guía. Por eso, los invito a la oración de Daniel, por favor. No pierda esa bendición. Amén. Por eso, recordamos 2 frases. Oración es la respiración espiritual. Vive sin oración, vive sin Dios. Dios está en todo lugar, pero no puede recibir su ayuda, su protección. Amén. Entonces, primero dice pedid, ¿sí? Entonces nosotros, hijos de Dios, ¿qué pediremos por la oración ante Dios? ¿Qué pediremos ante Dios? Primero, debemos pedir el poder de Dios y su rostro. ¿Por qué? Podemos vencer al mundo y podemos vivir conforme a la palabra de Dios por darnos la gracia y el poder de lo alto de Dios. Nosotros cuando nacimos como hijo, hija de Dios, vivimos en esta tierra donde está prevalecido por pecado, donde el enemigo tiene su gobernación. Un cristiano, ¿cómo puede vencer al mundo? ¿Cómo puede vivir conforme a la ley de Dios, a la palabra de Dios? Por el poder de Dios que nos da. Por la gracia que nuestro Dios nos da, podemos vencer al mundo. Podemos vivir conforme a la ley, a la palabra de Dios. Necesitamos la fe sobre todo para recibir el poder para vencer al mundo, para vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, pedir el poder de Dios es pedir la fe
Si tiene fe, digamos, tiene poder de Dios que da. Pero no sabemos, fe no toda igual. Tiene diferente medida de fe, ¿sí? ¿Qué significa pedir la fe? Fe es el don de Dios, ¿sí? Don de Dios. Mejor dicho, no puede lograr tan solo por deseo del hombre. Significa que puede tener la fe cuando Dios da. Uno puede pensar, fe es don de Dios, regalo de Dios, por eso, dame mi regalo. Piensa así. Parece algo fácil, pero no puede lograr tan solo por deseo del hombre. Significa que puede tener la fe cuando Dios da. Pero cuando Dios da esa fe, claro, uno sí acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, da. Pero esta vez, mínima fe da. Mínima fe. Nosotros sabemos parábola de minas. Su Señor ha dado cada uno a su siervo una mina. Una mina. ¿Qué significa? Una fe mínima que naciera por Espíritu Santo en el Señor, como hijo, hija de Dios. Pero según su negocio, uno puede ganar 10 minas, uno 5 minas, otro solamente guarda. Nosotros sabemos, conocemos esta parábola de minas. Amén. Por eso, cuando uno acepta al Señor Jesucristo, Dios da una mina, digamos, Espíritu Santo, que naciera como hijo, hija de Dios. Mínima fe da. Pero después, ¿qué? ¿Quién puede ganar 5 minas? ¿Quién puede ganar 10 minas? Pero ¿quién era una mina que ha guardado? Si hace obra escuchando, entendiendo la palabra de Dios, Dios da la fe que se cree de corazón. Entienda bien, por favor. Si hace obra, obediencia, escuchando, entendiendo la palabra de Dios, Dios da la fe que se cree de corazón. Por eso, debo pedir la fe. Por eso en oración, Padre, dame fe grande como profeta Moisés. Por favor, no malentienda en esa manera. Claro, de todo modo hay que pedir la fe, pero debe saber, hay un ejemplo, solamente por la oración, pedir la oración, pedir la fe grande solamente por oración, será fácil. ¿Quién no va a tener fe de profeta Moisés, fe de Abraham? No de esta manera. Debe hacer obra, obediencia, conforme a la palabra de Dios, escuchando, entendiendo la palabra de Dios. Si hace obra, si hace obediencia, Dios da de lo alto esa fe que se cree de corazón. Eso es un secreto. Por eso, primero debe escuchar la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay que escuchar la palabra de Dios.
Pero no malentienda, por favor. Hay un mensaje que alguien predica, pero, un ejemplo, ¿cómo puede predicar? Un ejemplo. Ay, y Dios les ha dado sabiduría, inteligencia a médicos, a la empresa de medicamento. Por eso, si tiene enfermedad, dolor, váyase a la farmacia, al médico, al hospital. Ya recibe sanidad. Claro, no tiene fe, no hay otra opción. Hay que tomar medicamento, hay que buscar al médico. Pero si tiene fe, busca a Dios, Dios sana. Hoy hemos escuchado el testimonio. Hermana Carolina García, y estaba tan desesperado recibiendo la oración hasta segunda vez. Tenía mismo dolor, mismo problema de dificultad de respirar. Y creo que por el tiempo de testimonio ha editado a algún lugar, pero ahí alguien ha recomendado que llamamos al médico, pero ella no. Por ejemplo, yendo al médico, en el medio sí pasa más problema, muere, digamos. ¿Así o no? 3 minutos no respira, muere. Muy probable, sí, claro, de repente 5 minutos ya suficiente, muerte. Pero ella no aceptó, no. Por eso sano, después de tercera vez de oración, desapareció ese dolor que tuvo de 10 en 1 rápidamente y podía respirar normalmente. Pero y llama 1 de la mañana al médico y ambulancia viene de repente en 20 minutos, 30 minutos. Con ese problema puede ser muerto. ¿Cuánto dicen amén? Pero uno habla así, predica así, ese no es un mensaje que pertenece a la palabra de Dios. Claro, palabra de Dios, nuestro pastor siempre nos explica, nosotros no obligamos que no vaya al médico, no vaya al hospital. Si no tiene esa fe, hay que ir al médico, hay que tomar medicamento, no hay otra opción. Pero si tiene fe, puede experimentar poder de Dios. Por eso, a Dios le ha dado médico, hospital. Por eso, cuando pasa problema, corra al médico. Ese no es mensaje de palabra de Dios. Un ejemplo. Por eso, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por eso, no hay que escuchar cualquier mensaje. Mensaje bonito. Me encaja muy bien con mi idea. Amén, tremendo. No es. Hay que discernir, este mensaje está basado en la palabra de Dios o no. Por eso nosotros ahora estamos leyendo un capítulo al día. Está memorizando un versículo al día para tener discernimiento espiritual. También nosotros estamos equipando con el mensaje de nuestro pastor principal. Con este mensaje nosotros alimentamos la palabra de Dios. Por eso nace fe que se cree de corazón. No cualquier mensaje. Escucha algún mensaje, solamente da ánimo, solamente da no nace la fe que se cree de corazón allí.
Pero uno ya ha entendido, ya ha aprendido. ¿Qué debe hacer? Hay que practicar, hay que obedecer, hay que vivir en esa palabra. Por eso puede crecer la fe. Por eso Dios da la fe que se cree de corazón de lo alto. Porque la fe es el don de Dios, regalo de Dios. Por eso Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A veces por la fe vivirá, ¿qué piensa? Solamente hablando fe, o hablando de fe, hablando o declarando, renunciando problemas. No, no es así. Por fe, para fe, ¿qué significa? Cuando uno acepta al Señor Jesucristo, nace de nuevo como hijo o hija de Dios, ese momento Dios da Espíritu Santo, digamos, una fe mínima. Con esa fe, escuchando, entendiendo la voluntad de Dios, palabra de Dios, ley de Dios, obedece, practica con esa fe. No puede tener la fe como profeta Moisés aceptando al Señor Jesucristo. Tiene una fe pequeña que ha nacido de nuevo en el Señor por el Espíritu Santo. Pero escuchando, aprendiendo la palabra de Dios, obedece, practica. Por fe, digamos, una fe pequeña, pero hace obra, hace obediencia. Esa fe crece. Dios da fe. Por eso crece. Después tiene una fe poco más grande que antes. Con esa fe hace obediencia a la palabra. Continuamente. Por eso yo a veces explico como una escalera, ¿sí? Tiene 20 escaleras, un ejemplo. No puede saltar 20 escaleras. Pero uno pisa un escalón, otro escalón está cerca. Pone otro pie a otro escalón, después otro, fácil, gradualmente, paulatinamente, puede subir. Igual, la fe, así, por fe y para fe. Ese es su significado es. Por eso, uno pide fe, poder de Dios. Digamos, fe. ¿Cómo? Hay que entender la palabra de Dios, voluntad de Dios. Hay que leer, hay que escuchar y hay que hacer, practicar por la fe. Por fe y para fe. Como un escalón. Amén. Por eso, pide su fe, que es el poder de Dios. Porque hay medida de fe crece, ¿qué significa? Puede tener poder de Dios que viene en una manera más grande. Amén. También pedir el rostro de Dios es hacer esfuerzo para conocer a Dios. Pedir el rostro de Dios es hacer esfuerzo para conocer a Dios. Como no puede decir que yo conozco a fulano tal, no conociendo a su rostro. Por eso, buscar, pedir rostro de Dios, ¿qué significa? Hacer esfuerzo para conocer a Dios. Pedir el rostro de Dios significa que
hace esfuerzo a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Uno puede hablar fácilmente de Dios. Dios te bendiga. ¿Cómo está? Muy bien, por gracia del Señor. Pero solo nombre Dios, nombre Señor, un término. Eso, digamos, no es un ejemplo. Yo soy, digamos, David, ¿sí? David. ¿Nombre David es yo o soy yo? ¿Quién es David? ¿Nombre? No, yo soy David. Pero uno, digamos, yo conozco Pastor David. Bien. Pero no me conoce más. No me conoce más. Solo David. Coreano. Por eso él me conoce. No me conoce. ¿Quién me conoce en una manera más profunda? Claro, primero Dios. Pero en este mundo, mi esposa, mi hija, que vive conmigo. Cada día. Pero uno solamente conoce a mí. Una vez ha visto. Por eso, a ver, ¿puede dibujar Pastor David? Como una persona oriental. Puede dibujar, pero él no me conoce. Solamente de repente nombre. ¿Usted sabe que mi nombre coreano? Casi yo no uso, por eso usted no sabe. Igual, buscar, pedir rostro de Dios, ¿qué significa? Hace fuerza, hace esfuerzo para conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Por eso, Osea, capítulo 6, verso 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Dice. A mí me gusta un versículo, Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Le faltó conocimiento. Invoca nombre de Jehová, nombre de Dios. Dios, Jehová, Todopoderoso, así. Pero le faltó conocimiento, no conoce. ¿Quién es Dios? ¿Qué voluntad tiene conmigo? ¿Qué corazón tiene conmigo? No. Anteriormente una hermana me contó. Ella es católica, pero después de escuchar el mensaje de nuestro pastor, yo he pensado que haciendo peregrinación, y ese es todo, ya completo, suficiente, he pensado así, pero, escuchando enseñanza de Reverendo Dr. Geroli, wow, no era así. Digamos, una peregrinación no sirve, me decía. Uno no conoce, de repente, peregrina, claro, yo no critico católico, pero haciendo peregrinación, piensa que es todo cumplimiento. No es. No conoce quién es Dios. Palabra es el Dios. Palabra es el Dios. ¿Por qué? La Biblia dice, San Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo. Verbo significa la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y yo le expliqué anteriormente. Uno lee este versículo antes de entender por la enseñanza de nuestro pastor. Tiene mareo. ¿Qué es eso? Pero nosotros ya sabemos. Hoy yo no puedo explicar por el tiempo. El verbo, la palabra era Dios. Por eso, palabra
es Dios. Entender el significado espiritual de la palabra. Biblia es pedir el rostro de Dios. Entender el significado espiritual de la palabra, Biblia, es pedir el rostro de Dios. Amén. Por eso, pedid, dice, ¿qué debe pedir? El poder de Dios para vivir conforme a la palabra de Dios, para vencer este mundo. Pero pedir el poder de Dios, ¿qué significa? Padre, dame el poder para sanar, para hacer milagros. No es. Eso después de entrar al nivel espíritu completo, puede pedir. Nuestro paso principal, después de mí, digamos, si quiere pedir poder de Dios, después de entrar a la roca de la fe, puede empezar su petición, poder de Dios que puede sanar, puede hacer milagros, eso. Pero también no sabemos, después de entrar al quinto nivel, puede recibir poder de Dios. Por eso, no hay que pedir y poder en primer nivel, segundo nivel y primera etapa de tercer, no hay que pedir poder. Eso es un poquito peligroso es. El enemigo puede engañar. Y otro, pedir el rostro de Dios, ¿qué significa? Debe conocer quién es Dios. No solamente nombre, no solamente una repetición, Señor, Dios Todopoderoso, te alabo. No es así. Hay que conocer quién es Dios. Por eso debe entender el significado espiritual de la Biblia. Amén. Segundo, debe buscar el reino de Dios y justicia. ¿Por qué? Segundo, ¿qué dice? Buscad. Buscad. ¿Qué buscar? ¿De qué buscar? ¿A qué buscar? Debe buscar el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios es pedir por evangelización nacional y misión mundial para que toda gente sea los hijos de Dios. Ese es el significado de buscar el reino de Dios. Y buscar su justicia significa pedir la santidad, desechando toda maldad, como las obras de la carne y los deseos de la carne, siguiendo al deseo del Espíritu Santo. Aquí dice, las obras de la carne. ¿Eso qué es eso? Está escrito en Gálatas capítulo 5, verso 19, 20, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso, las obras de la carne, ¿qué significa? Las cosas que han hecho con acción. ¿Sí? Pero aquí, los deseos de la carne, ¿qué es eso? Las intenciones pecaminosas que hay dentro de nuestro corazón. Todavía de repente no ha manifestado con obra, con acción, pero está en su corazón. Estos son los deseos de la carne. Por eso, las obras, ¿qué significa? Ya ha manifestado con obra. Pero los deseos, de repente todavía no ha salido con obra,
pero está en corazón como naturaleza pecaminosa. Por eso, buscar su justicia significa pedir la santidad, desechando toda maldad como las obras de la carne y los deseos de la carne, siguiendo al deseo del Espíritu Santo. Deseo del Espíritu Santo. Entonces ya hemos compartido, ¿sí? Por mensaje, serie, los frutos del Espíritu Santo. Tercero, debe pedir que sea obrero de Dios. Debe pedir que sea obrero de Dios. Los obreros deben pedir que sean fieles en su ministerio, mirando a la recompensa celestial. Primera de Corintios capítulo 1-2 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si es obrero de Cristo, si es administrador de los misterios de Dios, debe ser fiel. Pero antes de eso, hay que pedir que sea obrero de Dios. Hoy y por la mañana nuestro pastor nos explicó esa recompensa grande, hermosa, gloriosa en su vestido, en su corona. Pero no le da a cualquiera. Uno no trabajaba en la tierra como obrero de Dios, obrero de Cristo, no puede recibir. Hay esa recompensa, esa corona hermosa, grande y vestido lino fino con eso. ¿Hay por deseo de dar? ¿Por deseo de cada uno da? No. Si no tiene Mercedes, por la fe en esa tierra con obra, no puede. Por eso, a mí no me gusta trabajo así. Para mí, algún trabajo noble, bonito en la iglesia. Por eso todavía no hay este ministerio. Por eso, no. A mí no me gusta trabajar juntos con los hermanos. Yo quiero trabajar solo. No trabaja. No es obrero de Cristo. No tiene recompensa. Yo 50 años, toda mi vida, 80 años yo estaba en la iglesia. Por eso dame mi recompensa, corona bonita, grande, vestido. Por favor, no hay. Yo quiero trabajar, pero pastor, no me consiguen algún ministerio. ¿Por qué no consiguen? No se ve su fe. Su fe, su obra no es reconocida para servir a Dios. Pero, yo puedo. Puedo hacer excelente, pero no me consigo nada. Por eso yo no trabajo. No hay recompensa. Por eso, primero debe pedir, ¿sí? Primero, ¿qué? Poder de Dios, la fe y su rostro. Amén. Segundo,
reino de Dios, su justicia. Tercero, debe pedir que sea obrero de Dios. Debe preparar, debe mostrar su fe, su dedicación, su voluntad. Una vez tiene ese como obrero, su ministerio debe ser fiel. Ya, yo pertenezco a un ministerio, pero no cumple, no es fiel, no tiene recompensa. Uno, trabajando, sirviendo al Señor, también puede pedir sus cosas necesarias para mantener su vida en esta tierra. Por eso, nosotros ya compartimos. Mateo capítulo 6, verso 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas necesarias piden, pero también, serán añadidas. Por eso, pidiendo poder de Dios, la fe, el rostro de Dios y justicia de Dios, buscando santidad y reino de Dios, ahí siendo obrero de Cristo, Dios da bendición, porque bendición no viene por pacto, por declaración, sino vive conforme a la palabra de Dios, viene como beca. ¿Beca a quién viene? Hay un estudiante que estudia bien, excelente, viene beca, igual, bendición de Dios. ¿A quién viene? ¿Vive conforme a la voluntad de Dios? Viene. Amén. Segundo lugar dice, buscad. Ahora, ¿qué significa buscar? Significa que busca la imagen perdida de Dios. Recobrar la imagen de Dios, es decir, cumplir la santidad, es el significado verdadero y el propósito de la vida de fe. Hoy en día, muchos cristianos no entienden esa parte. No cree en santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, primera parte dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es vuestra santificación. Adán fue creado según imagen de Dios, pero desobedeció contra la palabra de Dios y murió su espíritu. Por fin ha ido al camino de la muerte, que la paga del pecado. Pero acepta al Señor Jesucristo y recibe el Espíritu Santo y vive de nuevo espíritu muerto. Si vive conforme a la palabra de Dios, por ayuda del Espíritu Santo, va a engendrar espíritu por Espíritu Santo. Engendrar espíritu, ¿a qué espíritu? No se refiere Espíritu Santo, sino espíritu, que es la verdad, que no cambia. Puede recobrar la imagen de Dios, es decir, puede llegar a la santidad completa. Por eso, vida de fe no es solamente congregar, ir y venir a la iglesia ofreciendo diezmo y ofrenda. No es todo eso. Es una cosa básica. Pero, ¿qué es propósito de fe? Vida de fe. Recobrar la imagen de Dios. Es decir, cumplir la santidad. Es el significado verdadero de la vida de fe y el propósito de la vida de fe.
Mangmin sabe, conoce, ¿sí? Está en este camino. Amén. Por eso, aquí, versículo 7, de capítulo 7 de Mateo, busca, ¿qué significa? Busca. Imagen de Dios, imagen perdida de Dios, a través de nuestra vida de fe, a través de nuestra vida cristiana. Amén. Último, dice llamad. ¿Qué significa llamad? Significa reciba la respuesta de petición por llamar, tocando a la puerta del corazón de Dios. Para llamar, ¿cómo? Toca puerta, ¿sí? Por eso significa reciba la respuesta de la petición por llamar, tocando a la puerta del corazón de Dios. Para recibir la respuesta de Dios debe agradar a Dios por cumplir la palabra de Dios. Después de convertirse en el Señor recientemente, de repente pataleta, sirve con Dios. Uno todavía no tiene fe, no conoce la palabra de Dios, pero tiene alguna necesidad grande, por eso llora, clama. De repente no teniendo fe suficiente, Dios da respuesta. Digamos, por la pataleta da. Pero uno está en Cristo 1 año, 5 años, 10 años, 1 año de repente, 5 años, 10 años, 20 años, pero sí, solamente dame aquello, dame aquella, ¿por qué no me da? No puede recibir. Hay que agradar a Dios. Esta manera está llamando, tocando a la puerta de Dios, puerta del corazón de Dios. San Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 21, 22, está explicando muy bien. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ay, no viviendo conforme a la palabra de Dios, siendo una preocupación grande de Dios. Digamos, si vive así, puede perder la salvación. Por eso Dios Padre está preocupada. Pero, Padre, dame aquello, dame bendición material, dame sanidad. Está haciendo pataleta. Por eso también Salmo 37, verso 4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Quién puede deleitarse en Jehová? Uno vive conforme a la palabra de Dios, puede deleitarse en Jehová. Puede estar gozoso ante Dios, sin miedo, sin preocupación. Por eso, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué significa? Uno vive conforme a la palabra de Dios. Por eso Dios está alegre. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice. Amén. Por eso, llamad, ¿qué significa? Llamar, tocando a la puerta del corazón de Dios para recibir respuesta. Pero no con pataleta. Quiero terminar este mensaje. Llamad, pedid, buscad, llamad. Pero yo les expliqué, pareciera anteriormente para mí como una expresión de sinónimos de oración, petición. Pero tiene significado diferente, significado espiritual diferente. Pedid, primero debe pedir
el poder de Dios, su rostro, para vivir conforme a la palabra de Dios, para vencer al mundo. Por eso debe crecer la fe. Amén. Pero fe es don de Dios, regalo de Dios. ¿Cómo puede crecer fe? Solamente dame fe de Abraham, fe de Moisés, fe de apóstol Pablo. No puede. Amén. Buscar su rostro, ¿qué significa? Hace esfuerzo para conocer quién es Dios. Amén. En resumen. Segundo, busca. ¿Por qué busca? Ha perdido. ¿Qué ha perdido ser humano? Nosotros hemos perdido imagen de Dios que es santidad. Claro, desde nuestro tatarabuelito Adán. Pero después de aceptar al Señor Jesucristo, después de nacer como hijo y hija de Dios, vive conforme a la palabra de Dios, echando las obras de la carne, echando los deseos de la carne, podemos crecer espiritualmente, podemos llegar a la santidad completa. Esa es la buscar la imagen de Dios, santidad. Tercero, llamar para recibir respuesta de nuestra petición. Pero llamar tocando al corazón de Dios, pero no con pataletas, sino obedeciendo a la palabra viviendo conforme a la palabra de Dios. Debemos deleitarnos en Jehová. Nosotros sí vivimos conforme a la palabra de Dios. Hay un alumno, viene de colegio, empezando vacaciones, trae su libreta. Ahí tiene 4.5, promedio 4.5 y certificado de alumno excelente. Estaba juicioso en su estudio, en su casa, con sus padres, obediente. Hoy puede deleitar en su padre, en su madre, mostrando su libreta, su certificado de alumno excelente. Igual, nosotros sí estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Sí crecemos espiritualmente. Así servimos fielmente. Podemos estar gozosos en el Señor. Dios da, concede deseo de petición de nuestro corazón. Seamos bendecidos recibiendo la respuesta de Dios, pidiendo conforme a la voluntad de Dios, buscando a la imagen perdida de Dios, llamando por tocar a la puerta del corazón de Dios. En esta tierra también en el reino de Dios. Amén. Oremos juntos meditando este mensaje para orar sin cesar, porque vive sin oración, vive sin Dios, creyendo, invocando nombre de Dios. No ora, su espíritu está agonizando por falta de respiración espiritual. Padre, dame tu gracia para orar sin cesar, con clamor, con fervor. Una vez, Señor, oremos. Señor, amado Padre, Señor Espíritu Santo, muchas gracias. Tú nos llamó como hijo tuyo, como hija tuya. En el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, quien resucitó al tercer día. Tú nos has dado Espíritu Santo que naciera, hijo tuyo, hija tuya. Padre, ahora te pedimos que nos dé tu gracia abundante, la capacidad que podamos clamar cada día, sin cesar. Padre, alguien dijo, vive sin oración, vive sin Dios. Más
primordialmente no ora, no respira espiritualmente. Padre, ayuda a orar sin cesar, buscando, pidiendo el poder tuyo, tu rostro, y pidiendo reino de Dios y su justicia, y que seamos obreros de Cristo. También buscando imagen perdida tuya que nos ha dado. También llamar, tocando a la puerta del corazón tuya. Padre, ayúdanos, ayuda a experimentar tu bendición en esta tierra, también en el reino tuyo con recompensa grande, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.